Saludos amigos televidentes, bienvenidos nuevamente a su programa Actualidad Preventiva, que todos los fines de semana estamos Arnaldo Sánchez Brugal y quien les habla Andrés Terrero para compartir con ustedes temas de interés sobre la prevención del crimen organizado. En esta oportunidad pedimos disculpas que Arnaldo Sánchez está fuera del país y no hemos podido hacer la conexión por un problema técnico, pero ya estaremos en la próxima semana con él. Tenemos hoy un invitado interesante, que es un sujeto obligado, para conversar con él sobre los temas que trabajan desde el punto de vista de un sujeto obligado en la prevención del tema de lavado de activos. Comenzamos con el licenciado Eiromi Castro, quien es el director general de cumplimiento del Grupo Banreserva de la República Dominicana. Saludos, Eiromi. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Hacía mucho, ¿verdad?, que no estábamos juntos, ¿verdad? Sí, que no estábamos juntos y que habíamos programado una entrevista. Claro que sí. Y para mí siempre es un honor y un placer compartir con ustedes, porque compartir con ustedes es como estar en casa. Claro. Bueno, tú sabes, Eiromi, el trabajo que estamos haciendo aquí en este programa para que los televidentes puedan entender, comprender y diríamos que hacerse en sí, tomar control de lo que es la prevención del lavado. Que la gente piensa nada más que era un tema de contra droga, con aquello y cuando. ¿Qué hace el departamento que dirige Eiromi Castro en el Grupo Banreserva? En términos generales, para completar en detalle. La Dirección General de Cumplimiento tiene bajo su responsabilidad aplicar todo lo que son las normativas regulatorias emitidas por las autoridades competentes, en este caso Superintendencia de Bancos y todas las superintendencias que supervisan las filiales de la entidad del banco. Cada una tiene sus oficiales de cumplimiento, pero se sujetan a todo un esquema de prevención que es, por así decirlo, corporativo. Cada una tiene su particularidad, claro está, y sus documentos particulares, pero todo dentro de un marco corporativo que es el marco general del grupo. En esencia también todo lo relativo a la prevención del lavado de activos, es decir, aparte de lo regulatorio, que implica lo que es normas para negocios y para buen gobierno corporativo, buena gobernanza, también la prevención del lavado, es decir, todo ese tinglado de cosas que hay que hacer para tener unas políticas eficientes de prevención y mitigación de riesgo de lo que es el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Como el Grupo Reserva se constituye como un holding, o sea, que tiene sucursales, entonces en cada una de esas sucursales hay un oficial de cumplimiento. Ese oficial de cumplimiento reporta a la Dirección General de Cumplimiento, ¿es así? Bueno, no se le puede llamar holding como tal porque en una estructura legal no aplicaría, pero sí en una estructura genérica sería así, un gran grupo, ¿verdad?, que tienen, nosotros le llamamos filiales a las demás. Los oficiales de cumplimiento reportan a cada uno de sus consejos y reportan a cada uno de sus sujetos obligados. Pero como te he dicho, hay un gran esquema de cumplimiento, que es el general, que todos se sujetan al mismo. Y como la Dirección General de Cumplimiento tiene que ver con todos, participa en todos los comités de cumplimiento de todas y cada una de las filiales, que todas y cada una son sujetos obligados, aunque no estén tipificados dentro de la ley. No están tipificados dentro de la ley, pero sí nosotros los consideramos sujetos obligados por ser parte de nuestro grupo, y los niveles de riesgo pueden afectar a lo que son los otros organismos que sí son sujetos obligados, y son entes muy sensibles porque son entes financieros, la mayoría, no todos. Y entonces eso genera un nivel de riesgo mucho más alto, porque tú sabes que el riesgo reputacional es un riesgo muy sensible en las entidades financieras. Claro. Antes, Eiromi, y tú lo sabes porque estaba del otro lado del mostrador, la superintendencia de bancos funcionaba como si fuera como si fuera prácticamente una unidad. Una unidad de inteligencia financiera, lo fue por mucho tiempo. Correcto. Fue... Entonces, las entidades financieras tenían que reportar sus casos ahí. En este caso ya no es así. En este caso ya lo reportan directamente a
unidad de análisis financiero. El procedimiento que hay para eso, por ejemplo, vamos a decir que un oficial de cumplimiento, sin entrar en detalle en la filial que fuere, determina que hay un caso que reportar. ¿Qué cosa mira, qué hace y cómo es la mecánica para mandar el reporting? Porque el reporting sabemos que es confidencial. ¿Hasta qué punto se hace para evitar contagios? Lo primero son las señales de alerta. Hay que tipificar las señales de alerta en función de la naturaleza de la entidad y del apetito de riesgo. Entonces, en función de eso se generan las alertas, y las alertas te dicen cuando una actividad o una operación es inusual, que es la primera fase de todo el proceso. Entonces se analiza esa inusualidad y se trata de verificar por qué se han dado esas alertas, porque el sistema, porque son sistemas ya automatizados todos, te dice, mira, hay que poner atención a esta operación porque hay una serie de variables que se han salido de lo que es el marco de expectativa de riesgo de la entidad. Entonces se ve cómo, o se busca la forma de cómo averiguar cuál es la razón de ser de esa operación, y si las razones que ofrece el cliente o que las circunstancias mismas ofrezcan no satisface a lo que son esos requerimientos y a lo que se espera, entonces se convierte en una transacción u operación sospechosa y es reportada inmediatamente a la unidad de análisis financiero. Que con toda la confidencia que implica claro, todo esto. Absolutamente. Por eso se hace directamente a la unidad de análisis financiero, que es la única que está capacitada legalmente para recibir esto, analizarlo y también archivarla. Es la única, no puede existir otro, ni siquiera por una orden de un juez puede existir otra. Sí, ellos deciden si el reporte tiene validez o no, archivarlo o procesarlo hacia adelante. Y muchas veces se archiva sí, porque entienden que no tiene asidero, mérito, pero luego puede ser que dentro de un año, 2, 3, 4, 5 años, ese que no tenía mérito empieza a tener mérito. Exacto, el mismo reporte. El mismo reporte. Por eso tienen que archivarlo por 10 años. Correcto. O sea que lo que ahí no es que el sujeto obligado volverá a emitir un reporte, sino que la unidad de análisis financiero tiene su reporte en carpeta. Lo tiene, pero el sujeto obligado puede emitir cuantos reportes quiera. Okay. Por ejemplo, hay una regla que si se ve en nuestra entidad, que si se hacen 3 o se reportan 3 reportes de operaciones sospechosas a un mismo cliente, inmediatamente ese cliente cae en un análisis para fines de desvinculación, porque entendemos que el riesgo aumenta mucho. Entra en un análisis, es decir, nos obliga a hacer un análisis de risking, es decir, de disminución de riesgo con relación a ese cliente. Hay que analizar si nos conviene tenerlo o no, porque que ya se han emitido 3 reportes de operaciones sospechosas. Hay bancos que lo tienen solamente con 1, pero son demasiado conservadores, porque una situación de reporte de operación sospechosa se puede dar en cualquier momento con circunstancias. Claro. Por ejemplo, una situación de expansión de la inflación en un momento determinado puede generar una serie de cambios de comportamiento que pueden generar alertas y reportes de operaciones sospechosas en una sociedad en un momento ¿Puede cambiar los parámetros? Absolutamente cambian. Entonces, esto puede generar una situación de este tipo, que es coyuntural. Las entidades financieras, siempre desde que comenzó el tema de la ley 7202, sobre prevención del delito de lavado de activos, han sido las que mejores han estado preparadas para controlar el riesgo. Sin embargo, hay un tema, y creo que una entidad financiera como lo es el Grupo Reservas, que debe ser mucho más celoso con esto, son los PEPs, que son las personas expuestas políticamente. Implicaría esto toda la gente que está ligado al gobierno, los partidos políticos, extranjeros, embajadores, lo que sea. ¿Hasta qué punto ustedes manejan, en términos general diríamos, si hay una lista de PEPs en la República Dominicana, si esos PEPs están adecuadamente presentados, si cada vez que tenemos un PEP se hace el reporte, todo esto, ¿cómo lo hacen? Bueno, te diré que las entidades de intermediación financiera son los entes que más se han ocupado de aplicar políticas preventivas
de lavado de activos desde un principio, no solamente desde el año 2002 con la ley 7202, sino desde el año 96 con el decreto 288-96, que era el decreto de narcotráfico, que indicaba que tipificaba el lavado de dinero proveniente del narcotráfico nada más. Desde entonces, este decreto señaló a las entidades de intermediación financiera, que para entonces eran bancos comerciales, financieras, todavía no existía la nomenclatura que se adquirió luego de la ley 18302, claro, la monetaria y financiera, claro, como sujetos obligados. Y eran los únicos sujetos obligados, y ahí empieza todo el proceso. Es decir, que viene desde más atrás, sí, no solamente del 2002. El Banco de Reservas es el banco que más personas expuestas políticamente tiene, como es natural. Es el banco depositario de los fondos del Estado, es el banco cuyo propietario único, ¿verdad?, y absoluto es el Estado Dominicano. Es una empresa del Estado, una empresa exitosa. Aunque de derecho privado. Exacto, de derecho privado, pero bueno, el capital es del Estado Dominicano. Sí. Es el que más tiene porque al ser el banco depositario de los fondos del Estado, entonces por ahí se pagan todas las nóminas, tienen los ministerios y demás carteras del gobierno tienen sus cuentas allí y la operan desde allí. Y eso nos hace más riesgoso con relación a esta figura que implica un riesgo mayor. La ley misma lo dice, tipifica que las personas expuestas políticamente se les debe hacer una debida diligencia ampliada por el riesgo que pueden transmitir. Y claro, nosotros no tenemos en República Dominicana una lista oficial de personas expuestas políticamente, pero sí hay empresas que dan ese servicio. Y la lista más robusta que existe en la República Dominicana, nosotros la tenemos. Es decir, tenemos un software que nos permite ver cuando una persona, si accede un PEPS a solicitar un producto o productos nuevos, nos dice inmediatamente que esta persona es una persona expuesta políticamente e inmediatamente lo que viene, porque el sistema te lo pide, es hacer una debida diligencia ampliada. Es importante señalar que recuerden que los PEP no son solamente las personas nombradas por el Poder Ejecutivo o electas mediante el voto popular o militares de alto rango, que es de mayor en adelante, estableciendo un rango dentro del aspecto militar o policial. O políticos. Sí, exacto, son políticos con altos cargos en los partidos políticos. Pero además de esto, también son los familiares por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado. Y esto es importante, porque estos son PET vinculados que tienen la misma categoría y se le debe hacer debida diligencia. Esos son más difíciles de encontrar. Mucho más difíciles, pero nosotros tenemos el sistema que nos permite vincular a esas personas a un PEPS. Y eso genera unas situaciones bastante a veces difíciles, ¿verdad? Sí, sí. Cuando tú le dices a una persona que no te ha dicho que es PEPS, y dice, no, pero usted es un PEPS. Exactamente. Dice, yo no soy PEPS porque yo no estoy nombrado en el gobierno, sí, pero su hermano, yo tengo un hermano que es director general, por ejemplo. Dice, bueno, pues entonces usted califica como tal. Sí, claro. Pero en un país también donde conocemos hermanos que no necesariamente tienen el primer apellido. Sí, sí, sí. Y en un país donde también casi todos somos familia, ¿verdad? Es decir, los niveles de vinculación en las ciudades del interior son bastante amplios, o diríamos que dicho de otro modo es bastante estrecho, porque entonces solamente hay pocas familias que no son realmente vinculadas o familiares. Háblate de dos cosas importantes ahí, Eiromi, que es bueno decirle a la gente. Háblate de debida diligencia ampliada y también el tema de los software. Yo quiero que le explique a la gente en detalle qué es una debida diligencia ampliada y además que nos diga si en el mercado local tenemos soluciones tecnológicas adecuadas localmente o si realmente efectivamente los sujetos obligados tienen que buscar una plataforma internacional, un software internacional que puede costar mucho más recursos, que lógicamente también tiene un costo y eso también hace más caro el proceso y es una de las debilidades que puede tener el sistema, no en la banca, sino en cualquier sujeto obligado, porque a veces no pueden invertir lo que tienen que hacer. Primero. La debida diligencia ampliada se le aplican a los clientes que exponen a una entidad a un mayor riesgo. Es un mandato de Gafi y está asumido en la ley
Nuestras leyes o nuestra ley de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo está estructurada en base a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el estándar internacional para desarrollo o estructuración de normas en cada uno de los países. Todos los países tienen que tener las mismas normas, por eso no se parecen tanto las exigencias que existen en cada uno de los países. Es decir, hay países en donde la exigencia es mayor que otra por la naturaleza de su economía o que es mucho más robusta la economía o es más cerrada. En el caso nuestro es una economía abierta. Por lo tanto, sí, tenemos soluciones locales, como esta, la de PEPS, que es una solución local, pero no tenemos soluciones que abarquen internacionalmente. Tenemos que apalancarnos en los burós internacionales de información. Okay. Existen varios burós internacionales muy buenos. ¿Pero cuestan? Sí, cuestan. Cuestan, pero son necesarios. Es decir, es necesario o indefectiblemente necesario tenerlo para poder hacer una buena debida diligencia. Es decir, no basta, y esto ahora lo he discutido mucho en este verano y lo que va de otoño, no basta con pasarlo por esas mismas listas. Esto es un paso importantísimo, porque te dice qué pudo haber tenido o tiene esa persona, quién es esa persona. El hecho de que no salga ahí también te dice mucho, porque si una persona te dice que es un gran empresario, que tiene mucho capital y no sale ahí, entonces, también hay algo que está mal. Sí. Porque ahí no sale solamente lo malo, también sale lo bueno. Claro que sí. En los burós internacionales te sale lo bueno. Si tú eres un gran empresario y no es nada bueno, entonces está mal. Exactamente. Por eso yo digo, muchas veces me dicen, mira, él no tiene nada, ni siquiera aparece. No, si no aparece, entonces no es. Y no basta con eso. Hay que seguir haciendo una debida diligencia y depende también, tú sabes que los factores de riesgo son factores de riesgo cliente, productos y servicios, geográfico y de distribución. El geográfico es importantísimo porque el geográfico va a depender del país del cual eres oriundo. Si tú eres un nigeriano, tus niveles de riesgo aumentan sustancialmente, porque Nigeria es uno de los países más corruptos del mundo. Sí, sí. Y eso va en función de esa lista. Todo esto se analiza y se tienen matrices de riesgo. Por ejemplo, allá nosotros tenemos una matriz de riesgo que analizamos todos esos aspectos, estos factores de riesgo, para determinar una evaluación, ¿verdad? Un factor que nos dice cuándo es más riesgoso o no. No bastan los buscadores internacionales, hay que seguir indagando y verificando las documentaciones. Y también el instinto de la gente. Es importante. Es importante. Siempre es importante. Sí. Todo es importante aquí y lo mejor de todo es documentar, documentar y documentar. Ese es el gran mensaje que le hago siempre a los oficiales de cumplimiento. Muy bien. Vamos a hacer la primera pausa. Estamos conversando con el licenciado Hiromi Castro, director general de cumplimiento del Grupo Banreserva. Pausamos.